Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Gracias a todos, gracias Isabel, gracias Enrique por esta oportunidad de compartir un espacio, sobre todo un espacio en familia. Nuestro tema el día de hoy se trata de cómo acoger la fragilidad de la familia. Nosotros, los seres humanos, cuando nacemos frágiles. Somos los únicos seres que no sabemos andar por nosotros mismos y necesitamos a otro para ser acogidos. Para poder acoger al otro necesitamos algo importantísimo. Isabel, me gustaría que empezaras tú a platicarnos un poco de lo que es la ternura, que es lo que abre el corazón para poder acoger a aquella persona que recibimos. Pues mira, la ternura es una de las emociones que está menos de moda a día de hoy. Es decir, nos cuesta muchísimo experimentarla y por ende darla, porque, y lo explicaba ahora, en un mundo en donde vamos rápidos, en donde todo es rápido, en donde todo es epidérmico, es superficial, la ternura no tiene espacio. La ternura es una emoción que necesita de profundidad, de tiempo, de entrega. Y de hecho el abrazo que os acabáis de dar, los aquí presentes, bueno, pues tiene un punto muy importante que es de ternura, de darse al otro. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos cuando nacemos somos lo más vulnerable que existe, tú lo has dicho. Necesitamos que nos hagan absolutamente todo. De hecho, los animales, por regla general, pues a las pocas horas de vida, incluso a las pocas semanas de vida, ya son casi independientes por sí solos, mientras que el ser humano no. De hecho, yo tengo una niña de 9 meses y hay que hacérselo todo, hay que hacérselo absolutamente todo. Hay que cambiarla, hay que darle de comer, hay que cogerla, hay que dormirla, es decir, incluso las cosas más básicas se le tienen que hacer. Pero lo único que no se le tiene que hacer es quererla, porque ya se deja querer por sí misma. Entonces, la ternura es esa forma que yo tengo de expresar mis emociones, aun sabiendo que no me van a dar, entre comillas, nada a cambio, sabiendo que conecto con esa persona, me siento querido y hago que la otra persona se sienta querida. La ternura es lo que prepara el corazón para poder amar y lo aprendemos en familia. Es por eso la importancia de esa acogida, ¿no? Quiero intentar más el diálogo. Mira, yo entre te voy a decir, ustedes como familia, ¿no? Me hago un perdón que te poquito más para interrumpa, atrás. porque yo, una de las personas más tiernas que conozco es mi padre. Okay. Y a mí es de las cosas que más siempre me han impactado. De hecho, que yo esté hoy aquí en este estrado con mi padre no tiene ningún sentido. Es decir, la discípula con el maestro tiene poco sentido, pero aquí estoy. Dicho esto, para mí la ternura tiene un punto fundamental que se da en la familia. Y creo que los padres somos los primeros educadores en esa ternura, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y para mí mi padre ha sido un grandísimo ejemplo de ello. Ya sé que no te gusta que lo cuente, pero mi padre es una persona... Es que es un pedazo de crack. Mi padre es una persona que se entrega a cada uno de sus pacientes. Y ese abrazo mi padre lo da, y ese gesto de cariño mi padre lo tiene. Y no solo en la consulta, no solo en los pacientes, sino que también en mi casa. Nosotros somos 4 hermanas y una madre que es bastante potente. Entonces, imaginar lo que es vivir con 5 mujeres. Y además, digamos que nos gusta hablar. Y él está ahí y nos cuida y siempre ha tenido una palabra de aliento. Y para mí eso ha sido un grandísimo reflejo de cómo la ternura no va reñida con la fragilidad o con la cursilería o con hacerse de menos. Y para mí es impresionante porque que un hombre a día de hoy pueda expresar ternura, le realza, le sube. Yo ese tipo de hombre sí que lo quiero. Yo un hombre que sea tierno, vamos, lo quiero de novio para mi mejor amiga. Completamente. ¿Quieres agregar algo en esta parte de la ternura? Bueno, yo diría que la educación en la familia es un pozo sin fondo. Los ingleses utilizan una expresión, es a bottomless well, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando, por ejemplo, Isabel tenía 2 años, que teníamos una instructora, una chica que os cuidaba, que tenía, tú tenías 2 años, y yo recuerdo, yo preparaba oposiciones a cátedras, me acababan de suspender y me había quedado muy afectado.
y tenía mucho que estudiar, y recuerdo los sábados, los domingos, yo cogía a Isabel, la ponía en mis piernas, y se me pasaban las horas, y le pregunto a la profesora de inglés, que esta era americana, pero que hablaba un español relativamente bueno, y digo, ¿cómo se llama una persona que te quita el tiempo? Y dice, se llama robatiempos. Entonces yo le empecé a llamar a Isabel robatiempos, en inglés take me time. Me dijo, usted pierde el tiempo con su hija. Digo, pues sí, lo estoy recuperando, pero lo pierdo, ¿no? Y recuerdo, lo he visto con todas mis hijas, cuando un niño tiene 1 año y medio, aproximadamente maneja 20, 30, 40 palabras. Cuando tiene 3 años, maneja 1000. Es decir, en ese periodo de tiempo se produce un crecimiento exponencial del lenguaje y al mismo tiempo la expresión, lo que decías tú, Isabel, la expresión afectiva, o sea, el abrazo, el estar. Por ejemplo, Isabel tiene una hija mayor que tiene 6 años, que es mi ahijada, y entonces viene y me dice, abuelo, dame chuches. Le digo, yo te lo doy todo, pídeme. Y me dice, abuelo, bájame la luna. Y digo, ahora mismo la llamo y que baje de inmediato, ¿no? Entonces hay una complicidad, hay una cercanía. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Marian, el hijo mayor de Marian, que tiene 9 años, lo hemos educado mucho en que ayuda a los hermanos. Marian tiene 4 hijos, los 4 chicos, de 9 para abajo. Isabel tiene 3 chicas, de 5 para abajo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una técnica, la tenían mis padres y la he tenido yo, que es, en nuestra casa hay un cuarto que se llama el cuarto de los ratones, que es un cuarto donde no hay ratones, pero es un cuarto donde van los que no obedecen, vamos a decir, a la segunda, no ya a la primera. Entonces, el mayor de Marian, que tiene 9 años, me dice, abuelo, mi hermano se está portando bien, ¿lo llevamos al cuarto de los ratones? Y digo, sí, vamos a llevarlo 10 minutos y que llore allí un poco, ¿no? Bueno, entonces, el enseñarles a los niños la importancia del afecto, la importancia del castigo. El castigo tiene que ser siempre fortiter in re, suaviter in modo. Un castigo firme lo pone el padre o lo pone la madre, pero no lo quita el otro, y siempre sin violencia, con suavidad. Y entonces, eso es fundamental, es lo que nos hace la vida, nos castiga y nos premia, ¿no? Entonces, por lo tanto, la educación es una tarea artesanal, milimétrica, y ahí, lo hemos dicho antes, la ejemplaridad de los padres, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestra familia, vivimos todo lo de todos, porque hay un dato real, se lo comentaba a Fernanda del Río, que está aquí con nosotros, que es una buena amiga que vive aquí en Mérida, que vamos a dar un curso el día 26 de abril en Madrid, en el que empieza hablando mi hija Isabel, luego mi hija María, luego yo, lo presenta mi hija Cristina y lo organiza mi mujer y mi hija Cristina. Es decir, la familia Rojas Estapé está implicada, ese día vamos a tener 1.500 personas, en intentar explicarle a la gente cómo aciertas en la elección afectiva, cómo eres capaz de perdonar a tu marido, a tu mujer, cómo olvidar las cosas negativas. Es decir, y es una tarea de artesanía psicológica de gran importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento, miren ustedes, no quiero ser pesimista, todo lo que se nos presenta es negativo. Hay un cuadernillo, que tú lo habrás visto muchas veces, que sale los sábados en el periódico El Mundo, que se llama La LOC, L-O-C, la otra crónica. Y me decía un periodista de este suplemento de los sábados, esta frase: me interesa mucho contar la vida de los famosos en ese cuadernillo siempre que esté rota. Yo no quiero contar la vida de gente conocida, ahí distingo yo fama y prestigio. Una cosa es la fama y otra es el prestigio. Conozco muchos famosos que los conoce todo el mundo porque salen y aparecen y no tienen consistencia, ¿no? Y entonces, en cambio, el prestigio es una vida ordenada, con una cierta solidez, en donde la coherencia está en primer plano. Y la coherencia es la pretensión, no es un botón automático, la pretensión de que hay una buena relación entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y entonces, cuando en la familia se da eso, funciona. Y entonces pasa una cosa que ocurre, por ejemplo, en nuestra familia, que es que las hijas hacen de madre, yo hago de hijo, y se intercambian los papeles, ¿no? Entonces, por lo tanto, la educación es el arte de las artes, ¿no? Y no digamos ya lo que es la vida conyugal, la vida en pareja, que es conseguir alcanzar un acuerdo con la otra persona en donde acepta sus limitaciones, ella acepta tus fallos, hay comunicación, hay diálogo. Y luego hay un fondo, lo he comentado yo hoy en mi exposición, que es el fondo espiritual. Las 4 grandes herramientas, y lo hemos comentado con Daniela Terulli esta mañana, las 4 herramientas fundamentales de la psicología, hay más, las 4 son estas. En primer lugar, la voluntad.
y la voluntad aspira al bien. Y eso se llama, en latín, bonum. La afectividad apunta a la belleza y eso se llama pulcrum. La inteligencia apunta a la verdad y eso se llama verum. Y las cuatro se juntan en una cosa que se llama la espiritualidad, que es unum. Y tenemos las cuatro grandes notas que se cuelan dentro de nosotros: unum, verum, bunum, pulcrum. Y es trabajar eso. Y en la familia hay que trabajarlo. Necesitamos trabajar mucho para poder educar bien y sobre todo para que cada miembro de la familia se sienta en esa acogida. En la experiencia que tienen tantos años con pacientes y viendo a tu padre y también ahora con pacientes, ¿qué podrían recomendarle a la gente cómo poder, como padres, como hermanos, identificar esas heridas, esa fragilidad que se vive en la familia? Cuando alguien se cae, pongámonos a pensar, tu hija pequeña se cae, lo primero que haces es ir con ella, sanarla, curarle la herida, ¿no? Lavarla muy bien hasta que cure. Es fácil curar las heridas físicas, pero hay heridas psicológicas y espirituales difícil primero de expresar y después de sanar. ¿Nos podrían hablar un poco el cómo podemos nosotros desde casa poder acompañar y poder sanar? Pues mira, la familia es el primer núcleo en donde el ser humano quiere y se siente querido. Es donde aprende a querer y donde aprende lo que significa el sentirse querido. Y entonces ahí, bueno, pues es importante que nosotros demostremos esa afectividad, ese cariño, esa ternura de la que hablamos. Y por eso yo abogo tanto a que los padres vuelvan otra vez a tocar a sus hijos, les hagan caricias. Nosotros cuando éramos muy pequeñas, mi padre los sábados y los domingos nos hacía ataque de cosquillas. Y entonces, bueno, pues a mí aquello me encantaba, era un momento pues de las hermanas contra mi padre y disfrutábamos enormemente. Entonces, la familia es el núcleo en donde el ser humano se tiene que sentir seguro, se tiene que sentir, pues eso, querido. Pero por desgracia, muchas veces la familia también es el sitio en donde uno se siente también más herido. Más herido porque me comparan con mis hermanos, más herido porque no doy la talla, más herido porque mis padres proyectan en mí algo que yo no estoy cumpliendo. Y entonces ahí los padres tenemos que tener mucho cuidado y saber que cada hijo es único. Y la grandeza de los padres está en encontrar qué es ese hijo en qué es tan especial o tan distinto o tan único y potenciarlo. Yo tengo muchos padres que me dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea el mejor en matemáticas, el mejor en chino, el mejor en inglés, el mejor en violín, el mejor en piano y además el mejor en biología. Pues no, obviamente no. Quizá al niño se le dé muy bien la biología y quizá no se le den tan bien las matemáticas. Entonces, tenemos los padres que saber detectar en nuestros hijos qué les viene bien y qué les viene mal. Y para eso tenemos que conocer a nuestros hijos. Yo esto se lo animo a todos los padres. Háblame durante 10 minutos de tu hijo. Cómo es, qué le gusta, cuáles son sus amigos. Y ya no solo eso, sino qué youtuber sigue, qué influencer sigue. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, 5, 6, 7 años, mi padre nos hacía una lista y nos preguntaba, a ver, ¿cuáles son tus mejores amigas? Y entonces iba apuntando en una libretilla a lo largo de los años, y porque lo hacíamos varias veces al año, Isabel, ¿y por qué es tu amiga? ¿O por qué es tu amigo? ¿Y cómo crees que es? Es decir, los padres nos tenemos que interesar por nuestros hijos, aunque a ellos no les salga de primera el contarnos las cosas, sobre todo en ese momento de la aborrescencia en donde pues, los niños no hablan, parece que les cobran por hablar, no se relacionan con los familiares. Entonces ahí estamos nosotros los padres en el que tenemos que intentar sacar lo mejor de ellos y al mismo tiempo, insisto, saber que en la familia podemos hacer mucho daño. Entonces hacer un autoconocimiento propio y decir, yo como padre, ¿qué estoy haciendo? Porque muchas veces que los padres proyectamos en nuestros hijos nuestras propias heridas. Y muchas veces no queremos que nuestros hijos repitan algo que nosotros nos ha pasado o que nosotros hemos sufrido y entonces estamos constantemente evitándoles ciertas cosas para que no caigan en ese error, en ese dolor, en esa herida que nosotros sí vivimos. Entonces por eso conocernos muy bien. Conocer muy bien a mi hijo
Y al mismo tiempo, en cada situación, el ser ese apoyo, ese aliento que ese niño necesita. Pero ese apoyo y ese aliento no significa que yo les dé todo lo que ellos quieren, porque si no, ahora estamos en el mundo de los hijos de cristal, de los niños de cristal. Yo digo que vivimos en un mundo del hijocentrismo. Es decir, cada vez hay menos hijos y cada vez pues, los abuelos viven más y entonces cada vez esos niños tienen más personas que cuidan de ellos. Entonces se convierten en personas poco resilientes, en niños que les cuesta mucho enfrentarse al día a día, que les cuesta mucho tolerar las frustraciones. Entonces, como padres, ahí tenemos que enseñarles. Y una de las leyes de la educación o de la psicología infanto-juvenil es que el niño aprende por imitación. Nosotros le podemos decir miles de veces a un niño, lee, tienes que leer, activa tu corteza prefrontal, qué bueno es leer, es que si lees te vas a hacer más inteligente. Que si el niño no nos ve leer, no lo va a hacer. Y de hecho a mí es de las cosas que más me impacta. Yo toda la vida he visto en mi casa a mi padre estudiar, sobre todo los fines de semana. Y entonces, después de las cenas, nosotros, pues cada uno pues, nos íbamos al cuarto, nos poníamos a lo que fuese, y él cogía su libro, sus apuntes, su pluma y se ponía a estudiar. Y podía estudiar de 10 a 1 de la madrugada. Y lo sigue haciendo, ojo, ¿eh? Es decir, de lo que los niños ven en los padres, ellos lo replican. ¿Y cuántos padres veo yo que me dicen, por favor, dile a mi hijo que deje el celular? Y mientras me dice esto, está chateando por el WhatsApp. Entonces, claro, esas incoherencias los niños también lo ven, también lo aspiran, lo adquieren como algo normal. Por tanto, saber que nosotros como padres somos ejemplo y somos educadores por el ejemplo. Y entonces ahí, en ese sentido, el aprenderlos a querer también en su personalidad, dando nosotros ejemplo de, oye, te quiero como eres. Y una de las cosas que a mí más me gusta en los padres es que haya un diálogo bidireccional, es decir, que el padre también le pueda contar al hijo. Es decir, que un padre llegue a casa y le pueda decir al hijo, pues mira, hoy estoy un poco frustrado porque me ha salido este tema mal del trabajo. Hoy estoy un poco triste porque este paciente pues ha vuelto a enfermar. Oye, hoy estoy súper feliz porque no sabes qué bien me he ido con mis compañeros jugando al fútbol. Porque que de los padres hablen de emociones, verbalicen y se comuniquen con los hijos también lo van a hacer. Es decir, van por el ejemplo a repetir lo mismo por imitación. Entonces, creo que esto es un buen punto de comienzo, es decir, la comunicación, un buen punto de comienzo para que uno en una familia no se sienta juzgado, se sienta querido, se sienta entendido. Isabel, voy a contar una anécdota que me viene a la cabeza, no sé por qué arte de magia, que pasó hace unos años con Marian, que alguna vez se lo he dicho a ella y me dice, papá, pero no cuentes eso y tal. Que había terminado Marian la medicina. Y me acuerdo que me dice, pues un día, era un fin de semana, un viernes o un sábado, me dice, papá, voy a salir con el Robert Redford de Madrid. Es impresionante, es guapísimo, es un tío muy simpático, divertido. Y ya he salido un día con él, voy a salir el sábado que viene. Y le digo, hazle un tercer grado. El tercer grado es una cosa que hacemos los Rojas Estapé, son 5 o 6 preguntas sólidas, compactas. Viene... Es como un análisis psicológico de la persona. Y entonces cuando hemos tenido novios, pues el tercer grado se daba mucho en nuestra casa. No, y viene ese fin de semana que sale y le digo, bueno, ¿qué tal este chico de Madrid, este espectacular que es el más guapo de Madrid? Y me dice, papá, no nos conviene enamorarnos porque le he hecho el tercer grado y no lo ha pasado. Digo, suéltalo cuanto antes, por favor, que como te equivoques en la elección afectiva, la estamos pagando durante 15 años. Es decir, la confianza con él. Otra anécdota, mi hija la pequeña Almudena, cuando tenía 15 años, era muy mala en matemáticas y le suspendieron en el colegio donde estaba. Y yo, me pasó lo mismo, cuando yo tenía 14 o 15 años, pues yo sacaba muy malas notas y mi padre me puso un profesor de matemáticas, que me acuerdo se llamaba don Alejandro, que luego me hice amigo de él, aunque me llevaba 20 años, incluso asistió a mi boda cuando me casé, don Alejandro. Y le dije, don Alejandro, explíqueme usted las raíces cuadradas para tontos, una cosa que no sé nada de matemáticas, soy un desastre. Y empezó a decirme tal, y una de mis hermanas, Marisa, me dijo que era muy aficionada a las matemáticas, dice, si no sabes matemáticas no llegarás nunca a nada en la vida. Yo pensé, Dios mío, yo todavía no quería ser psiquiatra, pero pensé en las matemáticas. Bueno, y recuerdo que mi hija Almudena, que en uno de esos exámenes aprobó las matemáticas de 0 a 10, le dieron un 5, y yo recuerdo, la tenía al lado, yo abrazado, y llamé a mi mujer por teléfono, le dije, mira, Almudena
ha hecho un examen fabuloso, ha aprobado las matemáticas, estoy feliz, había sacado un 5. Entonces, eso se llama estimulación verbal positiva, que es fundamental hacerlo con nuestros hijos y con nuestros nietos, ¿no? Elogiar alguna conducta pequeña. Qué bien que estás. Por ejemplo, mis nietos me dicen, abuelo, estoy obedeciendo a la segunda. Digo, a ver si alguno obedece a la primera, ¿no? Es decir, y esa es una psicología que está muy cercana, ¿no? Y hoy, yo quiero que Isabel le explique algo de esto. Hay, por desgracia, en la sociedad actual, hablo a nivel muy general, mucho padre ausente. ¿Qué te parece a ti, Isabel, esa figura? La figura del padre a día de hoy es importantísima. De hecho, tenemos que saber que del padre se van, o sea, todos los seres humanos tenemos lo que denominamos los cimientos emocionales. Es decir, de lo que todos los seres humanos vivimos entre los 0 y los 20 años, nos va de una u otra forma a imprimir carácter a lo largo de nuestra vida. Y esos cimientos emocionales tienen 4 cosas que son claves. Y yo siempre digo que son como pisos. Yo tengo que ir asentando el primer piso, luego el segundo, luego el tercero. Pero si el primero está mal asentado, el segundo ya se va a sentar en tierras movedizas, ya va a estar endeble, ya va a estar pues que le cuesta mantenerse firme. El primer piso es la figura de la madre. De cómo haya sido mi madre conmigo entre los 0 y los 20 años, yo a partir de los 20, 21, 22, 23 años, voy a empezar a tener lo que se llama en mi sistema de creencias, lo que es la feminidad, lo que es la entrega, lo que es la maternidad, lo que es las relaciones de amor, lo que es la afectividad, la inteligencia emocional y un largo etcétera. De hecho, el ser humano tenemos 3 formas de actuar. La primera es lo que se conoce por imitación. Es decir, lo que yo he vivido entre los 0 y los 20 años, si yo me he sentido querido, aceptado, no juzgado, yo voy a tender a imitarlo. De hecho, yo en mi casa he visto muchas veces cómo mi padre le escribía cartas de amor a mi madre. Entonces, cuando yo me puse a salir con el que es mi marido ahora, yo en un momento dado le dije, oye, ¿y las cartas de amor para cuándo? Y entonces, claro, mi pobre marido me decía, ¿pero cómo que las cartas de amor? Y yo, sí, para mí son fundamentales. Es decir, yo lo había vivido y imitaba aquello que había visto que era bueno. La segunda forma de actuar es lo que se conoce por la evitación, es decir, todo lo contrario. Si yo entre los 0 y los 20 años no me he sentido querido, me he sentido juzgado, humillado, que no era suficiente, me han estado comparando constantemente, entonces yo voy a hacer todo lo contrario. De hecho, yo tengo una paciente en la consulta que ya vino hace muchos años, que su padre era alcohólico y entonces ella había visto pues muchas veces al padre tirado en el suelo. Ella, de hecho, me contó una vez que volviendo de salir a las 3 de la madrugada, cerca de su casa había un parque y de repente un día vio a un hombre tirado en el suelo y ella se acercó y de repente se dio cuenta que era su padre. Entonces lo cogió en brazos, pesaba muchísimo, le costó la vida llevárselo hasta casa. Una vez que llegó a casa le desvistió, le duchó, le puso el pijama. A la mañana siguiente el padre no se acordaba de nada. Pues bien, ella vino a la consulta y me dijo, Isabel, yo me voy a quedar soltera toda la vida. Y le digo, pero a ver, cuéntame por qué. Y me dice, Isabel, porque yo quiero un hombre que no beba nada, 0 alcohol. Entonces, bueno, es verdad que en España todo lo celebramos en torno al alcohol, a las comidas y a una mesa. Entonces, es verdad que, bueno, pues yo lo veía complicado, pero realmente ella, por su herida, por lo que había vivido, quería evitar replicar esa figura del padre. Y entonces, por evitación, iba a algo completamente distinto. Y luego la tercera conducta, hemos dicho por imitación, por evitación, y la tercera es por aprendizaje. Es decir, yo he visto entre los 0 y los 20 años algo que no me encantaba, que no me gustaba, y voy a aprender a irlo encajando en mi vida. Y entonces, de hecho, esta chica, esta paciente, encontró a un chico que no bebía y entonces se pusieron a salir y nada, estuvieron encantados hasta que un momento dado él le pide matrimonio a ella. Y entonces hacen una pedida y aquello, bueno, estaban felicísimos, no me lo creo, qué alegría. Entonces, en un momento dado, él empezó a dar un discurso sobre lo feliz que era, lo orgulloso que estaba de la que iba a ser su mujer, que no se lo podía creer, que se había llevado a la mejor niña de Madrid, que estaba feliz, que, bueno. Y entonces, en un momento dado, termina el brindis, coge su copa de champán y dice, brindo hoy por esta supermujer que me llevo. Y se bebe la copa de champán. Y entonces ella empieza a entrar en resorte, en bucle, lo empieza a pasar fatal. Y entonces él cree que es por la pedida, que ella estaba nerviosa. Y yo la veo a ella el lunes y me dice, Isabel, le he dejado. Me ha mentido.
es alcohólico y nunca me lo había dicho. Y entonces, viniendo a la consulta, yo le enseño a encajar que beber una copa de vino no es sinónimo de alcoholismo, que brindar es sinónimo más bien de felicidad. Entonces, insisto, aprendemos por aprendizaje, o sea, aprendemos por imitación, evitación o aprendizaje. Y aprendemos de mi madre y de mi padre. De mi madre y de mi padre vamos a tener más del 60% de nuestra afectividad, conductas y sistema de creencias el resto de nuestra vida. Y de cómo sea mi padre conmigo entre los 0 y los 20 años, yo a partir de los 20 voy a configurar lo que es la masculinidad, lo que es la profesionalidad, lo que es la paternidad, lo que es la entrega, lo que es las relaciones. Es decir, hay una serie de características propias que por la figura del padre yo voy a ir adquiriendo. De hecho, es impresionante porque en nuestra casa las 3 hermanas que estamos casadas nos hemos casado con clones de mi padre. O sea, a mí a veces me impacta porque digo, incluso hay 2 que son iguales en altura. Entonces, tenemos que saber que el padre a día de hoy tiene una función importantísima, que durante muchos años pues, se pensaba que no era tal. Y entonces, bueno, pues no pasaba nada si el padre estaba ausente. Y se ve y se sabe a día de hoy que no es así, que el padre tiene que estar presente en la familia. Quizá no puede estar igual de presente que una madre, pero lo que no puede ser es un 90% la madre, un 10% el padre. Tiene que haber mayor equilibrio. Y sobre todo porque un padre da ciertas características a sus hijos. Es decir, un padre con un hijo es una unión fortísima. El niño se va a proyectar en ese padre, lo va a tener como referencia. Y la niña, el padre va a ser su primer amor. Es decir, va a ser ese primer ser masculino en el que ella, a lo largo de la vida, va a ir comparando al resto de los hombres. Isabel, eso lo decía Freud, eso que estás haciendo, esa observación. Freud ha tenido grandes aciertos y grandes errores. El gran acierto de Freud es descubrir que existe un sótano en la personalidad que se llama el subconsciente y descubrió las 3 maneras de explorarlo, de cómo uno sabe qué pasa allí. La primera son los sueños, el contenido onírico, cuando se repite, no un sueño aislado, tiene mucha importancia. Los actos fallidos, los lapsus lingüe y los lapsus calami. Si yo de pronto a una chica que acabo de conocer le digo Isabel, pues me estoy acordando de mi mujer, y dice, te ha traicionado el subconsciente, ¿no? Los sueños, los actos fallidos y las asociaciones libres, que fue un método que diseñó Freud, que tumbaba al paciente en un diván, se ponía detrás de él para que no hubiera un contacto facial y le decía al paciente, hable usted, diga lo que quiera, pero de lo que sea. Y entonces en ese tartamudeo verbal salía lo que se hospeda, lo que reside en el subconsciente, ¿no? Bueno, esta idea es interesante porque nosotros tenemos que saber la importancia de lo que hay dentro de cada uno. Por ejemplo, una cosa muy importante de los padres hacia los hijos es sentarse con ellos, sobre todo el padre, que generalmente en nuestra sociedad es el que está más ocupado, y decirle a su hijo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Qué preocupaciones tienes? Y dejarle hablar. Y muchas veces el hijo no se atreve a contarle algo al padre, alguna cosa pues un poco más íntima o más personal, sí a la madre, ¿no? Entonces, no olvidemos que la figura del padre y la madre son complementarias. La madre en general es la afectividad y el hombre en general es la razón. Pero no quería dejar en el tintero una cosa, mientras te estaba escuchando a ti, Isabel, quiero hacer unas sugerencias, me gustaría que esto lo anotaran mentalmente, esto que voy a decir ahora, en parejas con dificultades. Es decir, nosotros vemos, Isabel, por ejemplo, ve mucha crisis de pareja, incluso compartimos algunas, ¿no? Y nosotros hacemos 2 preguntas de entrada. Primero, principales áreas de conflicto entre vosotros, lo hacemos por separado, cada uno está en un despacho, principales áreas de conflicto clasificadas de más a menos. ¿Cuál es la primera área de conflicto entre vosotros? Muchas veces, ahora estoy viendo un matrimonio que es extranjero, que él es americano, suizo, que viaja, es nómada y que va y viene de aquí para allá. Y entonces, pues no sabía decirme, ¿no? Me dice, bueno, pues el tema de las relaciones sexuales, yo tengo mucha necesidad de relaciones íntimas y mi mujer no. ¿Por qué? Hablo con la mujer y me dice, bueno, doctor Rojas, a mí me gusta que mi marido sea tierno, delicado, que tenga un lenguaje fino, pero mi marido va directamente al acto sexual y no hay un prolegómeno, no hay una liturgia, ¿no? Bueno, entonces, unos consejos para una pareja con dificultades. Voy a decirles a ustedes 6. Primero, cuidar el lenguaje verbal.
decirle a tu marido, a tu mujer, te quiero, te necesito, te amo, perdona por lo del otro día. La magia de la palabra. Antonio Machado, el gran poeta español del 98, le dijo un día a su mujer que estaba un poco triste: tus ojos me recuerdan las noches de verano. Es la magia de la palabra y el diálogo. En segundo lugar, el lenguaje no verbal, que son todo lo que son gestos, expresiones, una sonrisa, cogerla de la cintura a tu mujer o a tu marido, darle un beso a destiempo. Tercero, lenguaje subliminal, que es un lenguaje que es complicidad. Nosotros somos un equipo. Y entonces hay un exopere operato que se cuela, que se camufla por ahí. Cuarto, lenguaje epistolar. Cultívalo. Eso lo dice Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que es escribirle una nota al marido o a la mujer, que se lo dejas en la mesita de noche, en la almohada: querida fulanita, perdona por lo del otro día, estuve poco afortunado, unas palabras negativas, te quiero, te necesito, un abrazo, tu marido. El lenguaje de la sorpresa positiva. Uno de los problemas de las parejas es que las parejas se cansan, se convierten en vidas paralelas. Entonces, el marido o la mujer que de pronto dice: he reservado unas entradas en el teatro que están poniendo una obra, una pieza literaria interesante, y vamos a ir y luego tomamos algo juntos. He llamado a unos amigos y cenamos la semana que viene. Vamos a un concierto. El lenguaje, seguimos, el lenguaje de las celebraciones. Yo lo celebro todo. Yo celebro el día que conocí a mi mujer, el día que me dijo que sí, que fue el 22 de diciembre, por eso yo digo muchas veces que me tocó la lotería, que es el día de la lotería en España. El día de que naciste tú, el día que yo saqué la posición, el día que mi mujer es agente de cambio y bolsa, fue la primera mujer agente de bolsa de España. El día que sacó la posición, nos vamos a cenar, hacemos algo especial. El otro día veía yo un paciente en la consulta que me dice: doctor, ayer fue el aniversario de boda y se me pasó. Digo, eres un analfabeto sentimental. Y el lenguaje de los detalles pequeños positivos, ¿no? Que muchas veces pues es comprar a la mujer pues una flor, una colonia, una revista que sabes que le gusta. Todo eso forma parte de la arquitectura de la inteligencia emocional. Si no se cultivan esas cosas, por ejemplo, el otro día me decía un paciente en la consulta, cuando le dije lo de la inteligencia, lo del lenguaje, el lenguaje epistolar, me dijo: doctor, esto es demasiado para mí. Muy bien, por el tiempo y como lo habíamos comentado justo en la mañana que platicábamos, que le gustaría abrir un poco preguntas al público, 3 preguntas que quieran hacerle a alguno de los dos. Entonces, por ahí ya tengo un micrófono, si localizamos a 3 personitas que quieran hacer una pregunta a los doctores. Sí. Buenas tardes. La pregunta es para el doctor Enrique Rojas. A ver si nos puede decir, doctor, cómo diferenciar entre una herida emocional que sanará con el tiempo y otra que, si no se trata adecuadamente, puede convertirse en un patrón destructivo. Sí, no, como que se envició el sonido. Es que no lo oímos. Yo creo que por el percibió bien rebote. ¿Me pueden acercar la pregunta? A ver, ¿sí me escuchan? Es que no se oye. No se oye. Yo creo que retumba, ¿nos parece? Retumba ¿Tú lo has oído, Isabel? ¿Ahora se escucha o no? Ahora un poco mejor. Sí. ¿Intentamos o intentamos? Despacio. A ver, doctor, es para usted. ¿Cómo diferenciar entre una herida emocional que sanará con el tiempo y otra que, si no es atendida adecuadamente, puede convertirse en un patrón destructivo? ¿Se escuchó? No.
Bueno, la pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo diferenciar entre una herida emocional que sanará con el tiempo y otra que no? Bueno, ahí lo importante es lo siguiente. Nosotros hacemos en nuestro Instituto Rojas Estapé mucha psicoterapia. En general, por desgracia, la mayoría de los psiquiatras que yo conozco hacen mucha farmacoterapia, no psicoterapia. La psicoterapia tiene dos notas. Esto lo decía el pensamiento clásico, ex ore, en latín, y ex audito, de la palabra hablada y de la palabra escuchada. Entonces, yo veo mucha gente que me dice, mire, me ha pasado una cosa terrible, me ha ocurrido esto, y me cuenta ese drama. Entonces yo le escucho el drama, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensación tuviste? Y luego le digo, si tú no eres capaz de cerrar las heridas del pasado, con todo lo que eso significa, corres el riesgo de convertirte en una persona neurótica, agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y entonces le voy explicando, porque ese camino es una mochila que se llama rencor. La palabra rencor aparece en el diccionario de lengua española en el siglo XII y significa sentirse dolido y no olvidar. Y entonces no te conviene tener esa herida y tienes que cerrarla. Y entonces empieza por perdonarla. Si eres capaz de perdonar, aunque mucha gente dice, yo perdono pero no olvido. Si eres capaz de perdonar, ya es un gesto. El perdón y el olvido es un gran binomio, porque vuelves del pasado con la mochila que la has soltado. Por lo tanto, eso es fundamental. Y explicárselo a la gente, ¿no? No hay circunstancia que no pueda ser perdonable en esta vida. Y luego hay un punto en el que para poder cerrar la herida primero tenemos que conocerla. Nosotros siempre decimos que hay que conocer y luego comprender. Yo no puedo comprender si no conozco, entonces por eso es tan importante detectar las heridas emocionales, detectar cómo me afectan, detectar cómo me hacen responder, conocer, comprender, aceptar. Tengo que en algún momento aceptar que me han hecho daño para finalmente superarme. Y en ese superarme es saber cerrar las heridas, es detectar la herida, intentar entender por qué. Y nosotros hacemos en la consulta una cosa que se llama el EMDR. Lo hacen también en Estados Unidos. Es verdad que nosotros hacemos una cosa un poco propia, pero es la capacidad para bajar esa perturbación emocional que sentimos desde la amígdala, desde el centro rector de la emoción, a través de la vivencia de una imagen o un recuerdo perturbador que está guardado en nuestro hipocampo, es decir, en nuestro centro rector de la memoria. Entonces, con esta técnica lo que hacemos es bajar la intensidad de ese dolor y, por tanto, encajar mejor la herida. Pero, ojo, siempre vamos a tener una cicatriz. Otra cosa es que cada vez que toquemos esa herida, la cicatriz nos duela mucho. Hay que intentar que no duela. Pero la cicatriz, el recuerdo, la imagen, sí que siempre se quedará con nosotros. Y por eso es importante que saquemos de esos momentos malos, de esas heridas, de esos traumas, pues cosas positivas, porque siempre hay cosas positivas. Yo quería hacer una observación, cambiando de tema, que me estaban haciendo una entrevista en televisión hace un ratito y yo tengo a veces un exceso de información porque mi cabeza tiene tantas cosas que tengo que espigar un poco, que recurrir al archivo de la memoria, ¿no? Y lo que hacía era hacer un comentario en relación con la felicidad. Me preguntaba esta periodista que qué es la felicidad. La felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas, pero hay dos tipos de felicidad que son inmediatas, entre las cuales cabe un espectro intermedio de forma de ser feliz. La felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es lo que llamaba Horacio, un poeta del siglo I de nuestra era, carpe diem. Aprovecha el momento, vive el instante. Felices Navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, feliz cumpleaños. Es decir, son momentos en el que paro el reloj y saboreo la vida. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja, balance existencial. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Hacemos cuentas con nosotros mismos y se exploran 4 grandes temas, 4. Amor, no hay felicidad sin amor. Trabajo, las 2 grandes elecciones, en quién me fijo para compartir la vida y cuál va a ser mi ocupación profesional. Amor, trabajo, cultura. Cultura es libertad. Cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y luego la amistad,
que es el plato fuerte en el banquete de la vida, donación y confidencia. Entonces, en la familia es muy importante que se contemple eso. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Y no se da, Isabel lo ha explicado hace un ratito, no se da de otras cosas por la voz interior negativa. Ese descubrimiento de los noviólogos americanos que produce que yo en un momento dado salgo de, no sé, en cualquier actividad y de pronto empiezo a pensar, pues, los fallos, los errores, los defectos, ese susurro enmascarado que golpetea mi paisaje mental y me presenta una parte negativa, ¿no? Antes de terminar esta breve pincelada mía, una observación. La felicidad ha sido estudiada desde antiguo, o sea, ahora nos ocupamos más. Dentro de unos días viene a Madrid, no sé si lo sabes, Ben Shahar, que es el profesor él pone en sus cartetas, tarjetas de visita, profesor of happiness, ¿no? Y una pincelada. En el siglo IV a.C., Pitágoras dice que la felicidad consiste en armonía. En el siglo III, Sócrates fue ágrafo, no escribió nada, dice que la felicidad consiste, decía, en encontrarse a sí mismo. En el mismo tiempo, Platón dice que la felicidad consiste en el amor y da una definición del amor que me gusta mucho en El banquete, es un libro muy importante de él. Amor es el deseo de engendrar en la belleza. Y Aristóteles dice que la felicidad consiste en el bien y da una definición del bien que ha quedado en la historia del pensamiento. Dice, el bien es lo que todos nos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda ser del hombre. En el siglo III, seguimos antes de Cristo, Epicuro dice que la felicidad consiste en el placer. Séneca, en el siglo I de nuestra era, Séneca era cordobés, Lucio Anneo Séneca, tiene un libro que se llama Filosofía de la felicidad, traducido por Julián Marías, que fue discípulo de Ortega, del latín al español. Dice Séneca que la felicidad consiste en la virtud. Dice el arte de sacar lo mejor de uno mismo. En el siglo IV, San Agustín de Hipona, que es un personaje importantísimo, en las Confesiones dice, la felicidad es la alegría en la verdad. El viejo derecho romano dice, la felicidad consiste en honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere, un texto antológico del latín. La felicidad consiste en vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Yo me voy a quedar con esta frase para que la tengan en sus cabezas. Inteligencia es capacidad de síntesis. Esta frase, la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo. Muy bien. Tenemos oportunidad para una pregunta más. Me dicen que ya el sonido. Buenas tardes. Para Isabel. Isabel, hablaste de la ternura. ¿Se oye? Hablaste de la ternura, Isabel. ¿Cómo poder regresar la ternura a la familia después de tantas generaciones que la dureza y la ausencia sentimental era lo general, lo normal? ¿Cómo lo podemos regresar? Pues efectivamente la ternura es de las cosas que más se pueden trabajar. Es decir, venimos de una sociedad en la que el hombre, por regla general, no expresa emociones. Le cuesta muchísimo verbalizar emociones y también le cuesta muchísimo físicamente expresar esas emociones. Entonces, para volver a implementar la ternura, yo abogo primero por palabras bonitas en casa. Aprender a no ser duros de palabra, aprender a no juzgar, a no criticar, a no estar siempre enfadados. Y por eso hablaba tanto del tema de cómo yo me comunico. Me comunico siempre desde el resentimiento, me comunico siempre desde el victimismo, me comunico siempre desde la autoridad. Entonces, ahí yo pues animo mucho a los padres a que vuelvan y se pongan a la altura del hijo, físicamente o de forma cercana, y que le diga, oye, te quiero, gracias por ser mi hijo, oye, gracias por aceptar que papá el otro día estuvo un poco malhumorado. Es decir, aprender a expresar emociones verbalmente
ayuda mucho a que toda esa intensidad, toda esa firmeza, pero en negativo, todo ese estar de forma hiperalerta bajen. Y luego lo segundo, tocando. Tenemos que volver a tocarnos. Y en la familia es el núcleo en donde yo me encuentro y me siento querido, siento que, bueno, pues me pueden dar un abrazo. Y entonces, yo ahí lo he vivido mucho en mi familia, mi padre, bueno, pues da muchos abrazos. Entonces... Isabel, explica de dónde viene la lexitimia, qué es y si es genética o adquirida. La lexitimia es una característica de las personas que les cuesta mucho expresar emociones. Viene del griego, que significa partícula negativa, lexos, expresión, timia de sentimientos. Entonces se suele dar sobre todo en los varones, ya a cierta edad, que les cuesta mucho expresar sentimientos. Y de hecho yo esto lo trabajo muchísimo en consulta. El otro día contaba una anécdota de que tuve un paciente que venían por una crisis de pareja y venía él, tiene ya 40 y tantos años, y en un momento dado le digo, bueno, a ver, fulanito, pero ¿hace cuánto que no le dices a tu mujer que la quieres? Y me dice, no, bueno, a ver, Isabel, no se lo tengo que decir, es obvio. Y le digo, no, se lo tienes que decir. Y le digo, ¿hace cuánto que no se lo dices? Y me dice, bueno, a ver, no sé, se lo dije en el día de la boda. Llevaban 22 años casados. Y entonces, preocupada, yo le dije, pero tú le dices cosas bonitas, le dices cosas positivas. Y me dice, bueno, a ver, yo sigo con ella, se da por hecho. Y entonces yo le digo, no, hay que decírselo. Y entonces, en un momento dado, me dice, mira, Isabel, es que no caigo en ninguna frase positiva. Es que no tengo creatividad, no sé qué decirle. Y entonces, bueno, pues le empiezo a apuntar y le digo, mira, coge un papel y un boli y apunta. Fulanita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por existir. Me haces más feliz cada día. Y entonces él empieza, pero Isabel, esto es demasiado cursi. ¿Cómo le voy a decir yo esto? Eran padre de 4 hijos, ¿eh? Y le digo, pues se lo vas a decir. Total que a los 2 días me llama la secretaria a mi despacho y me dice, llama a la mujer de fulanito. Y entonces me quedo un poco así, le digo, espera un segundo, me despido del paciente con el que estaba, cojo el teléfono y me dice la mujer, ¿qué ha hecho mi marido? Y le digo, ¿cómo que qué ha hecho tu marido? Y me dice, Isabel, lleva unos días que solo me dice cosas bonitas, faltan las flores, ¿qué ha hecho? Y entonces le digo, no, que yo sepa no he hecho nada. Aquí hay gato encerrado. Isabel, seguro que ha hecho algo malo. Ya la cuelgo y entonces veo que él me ha escrito un correo electrónico y me dice, Isabel, se me han acabado las frases, mándame otras. Y entonces, a lo tonto ya tengo 62 frases para si a algún hombre le cuesta, pues ya tengo varias ideas. Pero hay muchas veces que cuesta expresar emociones. Yo esto se lo debo todo a mi padre porque él verbaliza mucho las emociones. Y él, de hecho, yo lo he visto en mi casa centenares de veces, como le decía a mi madre que la quería, como le decía que era una fuera de serie. Mi padre dice una frase que a mí me parece muy tierna y me hace mucha gracia, que es, te como frita. Todos los fritos, al ser crujientes, siempre son más buenos. Entonces, bueno, pues estas frases que aparentemente son cursis y que, bueno, pues pueden parecer de cierta vulnerabilidad, pues los hijos, en nuestro caso las 4, pues lo hemos vivido y en cierto modo también lo imitamos. Entonces, para volver a esa ternura en la familia, insisto, los padres tenemos que volver a expresar verbalmente y físicamente y evitar esa lexitimia, es decir, evitar pensar que porque yo ya estoy con mi mujer o porque yo ya soy padre, se da por hecho que yo les quiero, los necesito, sino que también lo podamos expresar con el cuerpo y con las palabras. Pues bueno, por el tiempo no podemos otra pregunta, Quiero contar, antes de que terminemos esta get together, esta tertulia, en la siguiente anécdota, me voy del tema, al cambio. Nosotros no olvidemos que somos, yo soy médico psiquiatra, Isabel es psicóloga, pero bueno, compartimos. La única diferencia, la que es fundamental entre un psicólogo y un psiquiatra, es que el psiquiatra es médico y da fármacos y el psicólogo no. Pero la anécdota que quiero contarles quiero que quede un poco aquí como reflejo de la importancia que tiene la imaginación en el ser humano. Estoy viendo una señora, nos vamos de tema, una señora que es hipocondríaca. La hipocondría es una enfermedad que fue descrita
de antiguo, ya Hipócrates en el siglo V a.C. hablaba de la hipocondría. Y la hipocondría se define como una enfermedad, una patología que consiste en la tendencia a observar permanentemente el cuerpo y estar pendiente de cualquier molestia y pensar en lo peor. El hipocondríaco es un fabricante de ansiedad a lo grande. Entonces, pues si le duele la cabeza, enseguida piensa que puede ser un tumor cerebral. Si le duele, tiene una presión precordial, que eso puede ser una cosa cardíaca. Si tiene una molestia gástrica, pues puede ser un úlcera de estómago, y así sucesivamente. Entonces viene a la consulta esta señora, 50 y tantos años, viene con su marido. Le había hecho yo días antes la historia clínica, una hipocondríaca de campeonato, de ir al campeonato nacional de hipocondríacos en España, ¿no? Y entonces llega y me dice, doctor Rojas, yo solo puedo tomar una pastilla para la ansiedad que se llama Orfidal, que es una medicación muy conocida, el lorazepam, es el producto que hay dentro de ese producto químico comercial. Y lo que pase de ahí no me sienta bien porque, digo, bueno, nosotros cuantificamos lo cualitativo, permanentemente hacemos test y cuantificamos la ansiedad, el estrés, el insomnio, incluso las ideas autolíticas, las ideas de suicidio. Y le digo, tiene usted en el test de Hamilton y en el test mío, yo tengo un test que se llama el test de Rojas, pentadimensional, tiene usted 200 y pico puntos y usted no puede tomar. Y le digo, bueno, voy a hacer un pequeño experimento. Y me dice, doctor, por favor, conmigo no haga usted experimentos porque no estoy para eso. Digo, bueno, le doy una pastilla, vuelvo a los 10 minutos y está temblando. Y me dice el marido, dice, mire usted, doctor, ha sido terrible, da usted la pastilla, que yo creí que se aguaba. ¿Qué le ha dado usted? Y le digo, le he dado una pastilla de azúcar, le he dado un placebo. Es decir, cómo se llaman mecanismos de sugestión. Y la otra moneda. Viene un señor a la consulta de Bilbao, que es una ciudad del norte de España, cerca del Cantábrico, subo con él en el ascensor y le pregunto, bueno, ¿qué tal? Y me dice, mal. Ayer tuve un atranque con mi mujer muy fuerte, mi mujer es vasca, es una forma de hablar, y es muy brava. Y estoy nervioso, dame algo, dame lo que sea, porque tengo mucha ansiedad, no puedo respirar bien, trago mal. Y le digo, te voy a dar una cosa que te va a ir de maravilla. Lo bajamos a un box, en la parte que tenemos en el piso, en el sótano, el segundo piso de nuestro instituto. Le doy una pastilla, se la llevo yo literalmente, se toma la pastilla y me dice una de las secretarias, doctor, el señor que viene de Bilbao está roncando. Se va, antes de irse, le veo y tal, me dice, doctor, qué maravilla la pastilla es que me has dado. Y le dije, pues es una cosa ideal para ti. Cuando venga el próximo día, dame un envase entero y yo el próximo día te lo doy. Le había dado una pastilla de azúcar. Un placebo. Es decir, la enorme importancia que tienen los mecanismos de sugestión en nosotros. Y la sugestión cambia la contemplación que tenemos de la realidad, tanto corporal como en otros terrenos. Esto es lo que quería añadir. Pues bueno, ha sido una gozada escucharlos y compartir este espacio y les damos las gracias por ello. En familia, siempre